Es curioso y mira tú la tamaña y responsabilidad del Congreso. O sea, todos se supone que se ponen de acuerdo en la lista de consenso, la mandan y luego se quitan, ¿no? Y la dejan que se caiga, claro, porque no, o sea, no compite con nadie. Claro, yo recuerdo a Urresti diciendo: le vamos a entregar el país a los rojos, ¿no? Entonces, no compite con nadie y resulta que la dejan que se caiga, ¿no? Entonces, es ahí donde, para la segunda ronda de negociaciones, en el Partido Morado se toma la decisión, en la bancada en realidad, y ahí se estaba participando, sobre todo con Pepe Eliche, con Francisco Sagasti, que era el vocero de la campaña. ¿Sabes qué? Olvidémonos de la lista conjunta. Y ahí surge la idea de, mira, yo recuerdo que... Claro, porque también hubo que salga una lista solo morada. Sí, justamente. Sí. Pero eso fue parte de la estrategia de negociación. Si te gusta este podcast, te invito a suscribirte al canal y darle a la campanita para que te enteres al toque de toda la actividad y videos que vamos subiendo. Y si ya te gusta mucho, aquí te dejo el Yape y el Plin para que nos ayudes a subir el promedio. Apóyanos. Hola votantes, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Votante Promedio. El día de hoy tenemos un invitado que ha sido candidato al Congreso, asesor parlamentario, asesor presidencial, ha pasado por muchas instituciones, mucha experiencia en el aparato público, consultor también, y una persona que conozco de hace un tiempo. Vamos a ir conversando sobre eso. Carlomagno Salcedo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí atento a las interrogantes. Carlomagno, muchas gracias por estar aquí. Algo que no puntualicé y creo que es el primer punto que quisiera conversar, es que tú eres profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela de Ciencias Políticas. Estamos en un contexto... En un contexto de desafecto, profundo desafecto hacia la política por parte de la ciudadanía. Y yo lo que te quería preguntar es si es que acaso la Escuela de Ciencia Política es el último bastión del interés por la cosa pública por parte de ciudadanos y estudiantes y quizás futuros políticos. O también ese desafecto ha ido contaminando el espíritu de la escuela, de los estudiantes. ¿Qué es lo que notas desde ahí? No, yo en la escuela percibo sí muchas ganas, mucho interés por lo político. Para empezar, son estudiantes de ciencia política y su objeto de estudio, por supuesto, es el quehacer político, ¿no? Y no pocos también eventualmente siento que pueden tener un interés. Yo no estoy tan seguro que necesariamente haya una desafección generalizada, sino que no existen los canales para que el interés por la política se pueda encauzar, ¿no? Y en las sociedades democráticas que funcionan, eso se canaliza a través de los partidos políticos. Y eso es precisamente algo que en el Perú no tenemos en estricto sentido, ¿no? A partir de la crisis política, de la crisis de los partidos de fines de la década de 1980, inicios de los 90, en el Perú no se ha reconstruido un sistema de partidos políticos, y eso que se llaman partidos en promedio son básicamente solo vehículos electorales, ¿no? Membretes. Membretes que además son propiedad de un dueño de ese partido que utiliza esa membresía además en épocas de elecciones para hacer negocios políticos, es decir, literalmente para poner a la venta los puestos en las listas de candidatos. Entonces, es en ese mismo sentido que va mi pregunta, porque me imagino que los estudiantes de ciencia política son absolutamente conscientes de esa realidad. Entonces, ¿tú notas en ellos una vocación transformadora de esa realidad, o de alguna manera, que creo que quizás es el enfoque pesimista, que es que se están acomodando a ello y los profesionales, los cientistas políticos que están saliendo están un poco más resignados a que no necesariamente este mundo ideal donde existen partidos, o este país ideal donde existen partidos funcionales, con convocatoria, con militancia, con ideología, y están pensando en más o menos, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ser servidor público, todo tranquilo, voy a estar en el aparato del Estado? Porque otra vez insisto en eso, si es que tú notas que hay ese fuego en los estudiantes, hay esas ganas de hacer política y transformar. Mira, particularmente en San Marcos, no en todos, pero sí, yo noto en algunos que además de ser bastante alumnos brillantes, muy
muy interesados, muy comprometidos académicamente, también se les nota, digamos, la preocupación por la política. De hecho, también obviamente hay un rol que desempeñamos los profesores, ¿no? En mi caso particular, digamos, el énfasis que yo le pongo es que entre todos los elementos del sistema político, para mí la pata que más cojea es la pata de los partidos. Ujú. Y para reparar esa pata de la mesa del sistema político, creo que ya se han enseñado muchas reformas que pueden ayudar en algo a mejorar, pero lo fundamental tiene que ver con que ciudadanos, ¿no?, de manera comprometida se involucren en la política. O sea, los grandes partidos en las sociedades no han nacido como resultado de reformas políticas, de leyes electorales, leyes de partidos. No, han nacido porque hay ciudadanos que han decidido juntarse en torno a algunas banderas de lucha, se han organizado y ahí han empezado a representar intereses de sectores de la sociedad, ¿no? Eso es lo que en el Perú se ha roto. O sea, eso funcionaba de alguna manera hasta los años 80. Ujú. Entonces, eso es lo que un poco hay que reconstruir. Y no es tarea solo de los jóvenes, en realidad, ¿no? Claro. Es tarea, en verdad, de todos los ciudadanos. Cómo se construyen, digamos, esas coaliciones políticas cuyo motivo de juntarse no sea el llegar al poder para beneficiarse del poder, sino llegar al poder para servir, o sea, la política como vocación. Esa gente existe, por supuesto, pero el problema es que no está suficientemente organizada, está desarticulada y de alguna manera le ha dejado la cancha servida a los peores elementos de la política, que son propuestas extremistas, radicales y corruptas además. Ujú. Entonces se han enseñoreado, pero básicamente están ganando por walkover, ¿no? Ujú. Y yo creo que el centro político, que tenía una gran responsabilidad en ese sentido, lamentablemente no ha podido ofrecerle a la sociedad peruana una oferta suficientemente atractiva. Ujú. Por lo tanto, no han votado por esas propuestas, ¿no? ¿Cómo definimos el centro político en el Perú? Porque yo creo que ese es uno de los hándicaps o desventajas electorales más fuertes que tiene el centro político, porque desde como trata de posicionarse al medio, recibe goma de los dos lados, ¿no? Entonces, desde la izquierda dicen, no, ustedes son tibios de derecha. Y desde la derecha al centro se le llama, ustedes son caviares o izquierdistas caletas. ¿Cómo finalmente se podría diferenciar el centro como oferta política y programática? Que creo que es lo más responsable es lo programático, pero oferta política electoral es el camino a través de cómo se llega, ¿no?, a puestos de poder e influencia, sobre todo para hacer cambios. A ver, para empezar, el centro político no es un espacio ideológico, sino es un espacio político partidario con incidencia electoral. Ujú. Y uno es de centro en relación a otros actores que hay en el sistema. O sea, uno no es de centro por definición, sino porque hay otros que están más a la izquierda o más a la derecha. Una virtud del centro político, y por lo cual yo soy centrista, es que el centro tiende a la moderación política. Por lo tanto, tiende al acuerdo político, que es un elemento fundamental de la democracia. Ujú. Mientras que las posturas extremas suelen cerrarse en sus verdades y suelen considerar que quienes no piensan como ellos son enemigos a los que hay que destruir. Y por lo tanto son una amenaza para la democracia. Ujú. Ahora bien, el problema de ese centro, o por lo menos del centro político que ha predominado en el país, es que es un centro sin mayor identidad. O sea, se ha llegado a ser centro por descarte, simplemente por no ser extremista. Pero hay partidos que por descarte uno los puede ubicar en el centro político, pero que han llevado al poder a personajes nefastos. Claro, no son extremistas, pero son corruptos o no trabajan para el interés común, sino trabajan para intereses más bien de grupos particulares Ujú. o de corporaciones. Entonces, ese es simplemente el centro oportunista. Y ese es el que ha predominado, lamentablemente. Entonces, lo que yo creo que hay que construir en el Perú, un centro reformista, un centro que tenga una propuesta que ofrecerle al país. Y eso pasa por volver a entender de que uno de los elementos fundamentales de los partidos es el elemento ideológico. Ojo, no estoy hablando de un dogma inamovible, de una vibra, pero sí un partido necesita cierta visión de país, cierto horizonte, y llegar a ese horizonte te ayuda a tener una mirada ideológica, ¿no? Porque ese es el elemento luego para construir una mirada programática que represente además, y ese es el otro elemento, que represente a sectores de la sociedad que ahorita sienten que nadie los representa, Ujú. porque sus banderas, sus demandas no están siendo recogidas por los partidos. ¿Cómo definimos una mirada ideológica de centro? Acá en el Perú, sobre todo. ¿Cuál crees desde tu visión como centrista que debería ser
tres líneas básicas de un modelo de partido centrista o una coalición política centrista? Yo creo que en el centro pueden entrar actores que pueden autodefinirse ideológicamente de diversas maneras. En lo personal yo me considero un republicano. Y ciertamente cuando yo milité en el Partido Morado, yo fui fundador de ese partido, fui uno con unos pocos más que de alguna manera forzamos para que el Partido Morado sea un partido ideológico y se adopte esta ideología republicana, que no es el republicanismo de derecha, ¿no? Sino es un republicanismo que apuesta por una igualdad de los ciudadanos, etc. Pero también hay progresistas, hay gente socialdemócrata, socialliberal, incluso socialcristianos, que se ubican en un centro político porque, para empezar, son respetuosos de las instituciones democráticas. Para empezar, ese centro político sí tiene en el país que buscar grandes cambios, porque un país con tantas desigualdades, con tanta pobreza, necesita muchos cambios. Perdón, vamos por partes. Entonces, un centro político tiene que ser institucional. Institucional. Institucionalmente democrático. Democrático, respetuoso de las reglas de juego, ¿no? Que no esté dispuesto a patear el tablero, que respete los resultados electorales, así no le gusten, ¿no? Y también hablaste de reformas. También, o sea, en la situación que está el Perú, obligatoriamente para hacer cambios hay que ser reformista o revolucionario. A ver, había una vieja discusión en la izquierda de los 80 que era reforma o revolución. Porque tú sabes que la izquierda siempre ha tratado de buscar el cambio social. ¿Cómo buscaba ese cambio? Bajo la doctrina socialista, marxista del siglo XIX, inicio del siglo XX, que es a través de la revolución, o a través de la reforma, que más bien es una ruta socialdemocrática. Yo me ubico en esa ruta, ¿no? Es a través de la reforma. Pero ser reformista no significa ser tibio. O sea, en claro, un país, porque se confunde bastante. Así es, o sea, ser reformista implica, por ejemplo, grandes cambios que se tienen que hacer en temas de, por ejemplo, salud, educación. Y yo no aspiro a un modelo socialista. Por ejemplo, mira, países, Alemania, Dinamarca, etcétera, que son países... Alemania, por ejemplo, es el país de la economía social de mercado. De ahí sale ese concepto. Curiosamente, el Perú, en la actual constitución, dice que tiene una economía social de mercado. Pero nuestra economía social de mercado no se parece en nada a la economía social de mercado alemana. Por ejemplo, en Alemania, la educación es absolutamente pública, porque le interesa al Estado que la educación sea de alta calidad, pública para todos. La salud. Que hay una línea base, un punto de partida idéntico. Porque uno de los elementos también de la educación es que es un elemento que en la escuela, en el colegio, se encuentran los hijos de todas las clases sociales. En el Perú, la escuela es un espacio de segregación. Totalmente. Entonces, ese elemento, por ejemplo, es central. Eso en el Perú implica una profunda reforma que choca con mentalidades que se niegan, que creen de que hay sectores de la sociedad que tienen privilegios que no pueden compartir otros sectores de la sociedad. Un profundo racismo. O sea, eso es una gran reforma, pero ¿cómo llegas a eso? ¿A través de una revolución o a través de reformas profundas? O sea, y así como eso podríamos hablar de muchos puntos en los cuales hay reformas profundas. Por ejemplo, toda la cuestión que tiene que ver... Incluso si nos metemos en la retórica, una reforma profunda puede llegar a ser revolucionaria. Para un estado catastrófico de las cosas, una reforma profunda que alcance, implemente e integre aspectos de la sociedad y estamos hablando de un montón de gente que en este momento no se toca, no se mira, no se cruza y que puedan ser integrados, eso puede ser profundamente revolucionario inclusive. Sí, depende de cuál es el sentido que le des el sentido de la palabra revolución. Claro. Yo recuerdo que en la primera campaña en la que estuvimos con Julio Guzmán, cuando estábamos todavía en Todos por el Perú, el programa que se tenía para las elecciones del 2016, uno de los 3 puntos era revolución educativa. Revolución, porque lo que se pretendía es un cambio profundo, ¿no? Exacto. Claro, el asunto es que tú vas a revolucionar la educación, pero no a través de una revolución política, no a través de la lucha armada, no a través de la violencia revolucionaria, sino a través de llegar a los puestos del poder y transformar eso desde el Estado con tecnocracia, con alianzas, con coaliciones, con participación ciudadana. O sea, tú puedes lograr esa revolución, digamos, en el sentido de grandes cambios, pero a través de la democracia. Perfecto. O sea, otra vez volvemos. Entonces, estamos hablando de el centrismo como democrático, reformista, y a lo mejor una patita más que le podría poner ahí. Yo creo que un centrismo que tenga la capacidad de ponerse de acuerdo con otros que son diferentes.
A ver, las democracias yo creo que tienen dos grandes momentos, ¿no? El momento más visible de la democracia se aprecia en las elecciones, que es cuando nace la representación, y en ese momento es la parte, digamos, un poquito más antipática de la democracia, en el sentido de que ahí los actores políticos, como están compitiendo por el poder, incluso pueden llegar a jugar un poco sucio. Es como un partido de fútbol donde meten cabe, claro, ¿no? Entonces el árbitro tiene que venir y sacar tarjeta roja, o sea, porque todos quieren llegar a tener, digamos... se están jugando una final. Se están jugando una final, ¿no? Exacto. Entonces ahí, digamos, hasta se puede inventar la madre, se insulta, no es parte del fragor del partido. Claro. El problema es que una vez que acaba el partido, que acaba esa elección, y ya los actores tienen que ponerse a gobernar, el problema es que se queden con el mismo chip como si siguieran en el partido. Entonces hay que apelar al chip de los futbolistas que dicen, esto queda en la cancha. Así, ya eso queda en la cancha, y el momento de la democracia, que es el más largo, porque es cuando los actores políticos gobiernan desde el parlamento, desde el gobierno, es cuando tienen que tener la capacidad de ponerse de acuerdo. ¿Y eso qué implica? Que cada partido representa intereses distintos de segmentos de la sociedad. Por eso son distintos. Y seguramente varios de esos intereses incluso van a confrontarse, van a chocar. Bueno, los partidos tienen que tener la capacidad de ponerse de acuerdo y llegar a un punto medio que les interese, les convenga a todos. El juego democrático es básicamente eso, esa capacidad de ponerse de acuerdo programáticamente. Si uno ve la dinámica del Parlamento peruano, ¿a qué se dedican los parlamentarios? A insultarse, a descalificarse, ¿no? a terruquearse. No discuten ideas. Tú eres terruco, tú eres fascista. O sea, simplemente se están insultando y se quieren eliminar. O sea, hemos llegado a una lógica donde no se reconoce al diferente. Entonces, para un hombre de izquierda, el de derecha es un fascista, ¿no? Y con él no se dialoga. Para un hombre de derecha, el de izquierda, centro-izquierda, es un terruco, y con el terruco no dialogas. Entonces, ¿cómo construyes democracia así? Al contrario, estás minando las bases de la democracia. Y esas actitudes pues son extremas. Digamos, una actitud centrista es eso. Oye, sí, somos diferentes, por supuesto, pero nos podemos poner de acuerdo. Entonces, tolerancia política. Podría ser. Digamos, podríamos resumirlo así. Digamos. Perfecto. Entonces tenemos actitud democrática, tolerancia política y reformismo, que es una manera de cómo podríamos cimentar o darle una cara al centrismo. Ahora, yo creo que hay un elemento que en el Perú es fundamental también. Ese centro político debe ser decididamente anticorrupción. Y ahí, si tú incorporas ese elemento, hay cierto centro político que se presenta como centro que no podría entrar al juego. Claro. O sea, digamos, si tú tienes un partido donde hay congresistas que son los niños que visitaban Palacio de Gobierno por grandes obras, ¿no? Si tú tienes un partido de centro, pero que su principal interés son los negocios de las universidades, ¿no? Si tú tienes un partido político que se dice de centro, pero está metido en las negociaciones de las obras públicas, o sea que son corruptos, ¿te das cuenta? Que vende los cupos al Congreso. O sea, ese centro político no nos interesa, porque no es un centro político en realidad institucional. Es el centro político solo por descarte. Entonces, yo creo que existen los elementos para construir ese centro, pero, por ejemplo, yo siento que el año 2021, el centro político que tenía por lo menos esa claridad fracasó en no ofrecerle al país una oferta política interesante. Y le dejó la cancha servida a los extremos políticos. Totalmente, ¿no? Esta inquietud y este diagnóstico que haces respecto al centro político, respecto a los extremos, respecto a la implosión de los partidos a finales de los 80 y 90, me imagino que esto lo tenías claro hace mucho tiempo. ¿Fue este diagnóstico lo que te llevó a hacer política partidaria a través del Partido Morado? O sea, porque primero empezó en el TPP, en Todos por el Perú. ¿Esa fue tu primera acción partidaria netamente, o ya habías tenido experiencias antes? A ver, yo desde la universidad he tenido vocación política, he integrado colectivos políticos que en algún momento aspiraban a ser partido, ¿no? Pero que se quedaron en colectivos políticos, ¿no? Mi primera experiencia cercana a unas elecciones se dan en el año 2011, cuando participo como jefe de campaña de una amiga de la maestría en ciencia política, Hilda Chaccha, que era candidata al Congreso por Perú Posible. Y que además integraba el comando de campaña presidencial de Toledo y era muy cercana a él. Entonces, por ser su jefe de campaña al Congreso, digamos, pude participar de una campaña nacional, pero sin militar, era como un técnico, ¿no? Pero obviamente allí pude percibir, digamos,
fue una experiencia interesantísima, ¿no? Ya luego, en el año 2015, incluso yo renuncio al reniegue del 2015 porque ya tengo un interés en participar en política y empiezo a juntarme con algunas personas que están en el ámbito de la centroizquierda, ¿no? La idea ahí era armar una gran coalición de centro-izquierda, pero que incluso en algún momento se celebre un acuerdo político del cual yo fui un gestor. Hay un documento incluso que está en las redes que yo te lo puedo compartir luego. Claro que al día siguiente de suscripción de ese acuerdo, ¿no? Donde estaban pues la gente de Nuevo Perú, o sea, casi todos los grupos de izquierda, centro-izquierda, al día siguiente todos empezaron a desconocer el acuerdo, ¿no? Entonces, es lo básico. Por cierto, en esa época yo conocí a un personaje que está adquiriendo visibilidad, que es Alfonso López Chao. Porque él era parte un poco de ese esfuerzo. Te voy a preguntar sobre él. Entonces, cuando ya, digamos, yo ya prácticamente iba a tirar la toalla, un amigo me llama y me dice, oye, Carlos Magno, tú que conoces la materia electoral, ayúdanos, porque ya estaban con los problemas, digamos, administrativos electorales que al final le vinieron en la excusa para la exclusión de Guzmán. Para sacar de la carrera a Guzmán y a todo el partido, porque no tuvo ningún candidato. Ya, digamos, entonces yo empiezo a apoyarlos ahí, identifico los errores, ¿no? Pero más allá de eso, tengo una reunión con Guzmán donde él me invita, oye, ¿por qué no te metes al partido? Entonces yo le hice una pregunta a Guzmán, mira, yo me meto, pero tú tienes que asegurarme de que lo que tú quieres hacer es un partido y que esto no se quede en una candidatura. Y él me dijo que sí, por supuesto, Carlos Magno, obviamente estamos en campaña electoral. Claro. Pero la idea es ser un partido. Entonces, es eso lo que me motiva, porque yo sí siempre he creído en la necesidad de que en el Perú existan partidos de verdad. Y no uno, tienen que haber varios partidos. Tiene que haber varios. Una centroderecha fuerte, una centroizquierda fuerte. Es ahí donde empieza mi historia, digamos, político-partidaria, ¿no? Ya luego viene la exclusión y luego viene la decisión para mí trascendental de no quedarnos en Todos por el Perú, que era un partido prestado, digamos, y que ya nos estaban imponiendo condiciones onerosas. Y más bien decir, oye, tenemos toda la energía y todo el capital humano, sobre todo juventud, para fundar un partido propio. Y ahí fue donde nos conocimos. Y ahí se funda el Partido Morado, ¿no? Yo fui uno de los 17 fundadores del Partido Morado, que estuvimos en una sala con Sagasti, Guzmán, Carolina Lizárraga, etcétera, y varias personas más, que éramos un grupo pequeño que decidimos fundar el partido. Y ahí empezó esa aventura, ¿no? Y yo no puedo desconocer de que quizá el Partido Morado ha sido una de las experiencias más serias de tratar de construir un centro político. Totalmente. O sea, porque ahí sí se trató de hacer las cosas bien y creo que existe mucha gente todavía que quiere hacer las cosas bien. O sea, es un actor que a pesar de su corta historia y a pesar de que en estos momentos no tiene, digamos, tantos espacios de representación, creo que podría aún ser importante, ¿no? Sí. Yo también, ahí hablando ya personalmente, yo también cuando me interesé por el tema partidario, lo primero que vi en el Partido Morado fue justamente el hecho de que había una participación, de que había un gran empuje por tratar de hacer las cosas bien. Después, más adelante, un montón de cosas cambian, como en todos los partidos, me parece, y coincido contigo que la gente que se ha quedado en el partido, mucha gente dentro del partido aún está tratando de mejorar, de no cometer tantos errores, porque creo que esa es una de las cosas que más se le recuerda al partido, que ha habido hartos errores, no solamente en campaña y administrativos, sino incluso políticos. Ya con esta salida política del closet seguramente voy a tener algunos comentarios. José no quería que lo haga. Bueno, pero bueno, o sea, ya ambos ya estamos en otra situación, pero creo que vale la pena analizar un poquito y creo que es importante analizar ahora lo que es el Congreso, porque tú estuviste como asesor parlamentario. En este momento tenemos un Congreso, cada vez es peor la aceptación del Congreso y la popularidad del Congreso y obviamente tiene un arraigo en la realidad, ¿no? Cuando tú estuviste dentro del Congreso, tú estuviste ya dentro del Congreso complementario, ¿verdad? Como asesor de la bancada. Era un Congreso básicamente de novatos, ¿no? Creo que el 90 o 95% eran congresistas nuevos y encima era un contexto de pandemia. ¿Cómo se trabaja en esas condiciones a nivel del Congreso? O sea, tú creo que ya tenías experiencia previa, ¿no? Dentro del Congreso como asesor de otra bancada. ¿Cómo lo podríamos comparar, ¿no? La experiencia de uno,
¿no? Un congreso, me imagino que tú estuviste en un congreso políticamente mucho más consolidado y después llegas al congreso complementario, un congreso con mucha gente nueva, en plena pandemia, ¿no? ¿Cuál crees que haya sido o sea, las diferencias están claras, ¿no? Pero en cuanto a experiencia, ¿cómo fue el trabajo ahí? Si nos puedes contar un Bueno, en poco. efecto, el Congreso Complementario fue un Congreso de pandemia, ¿no? O sea, Ujú. prácticamente desde que empieza a funcionar se declara la cuarentena y, digamos, fue un Congreso virtual en gran medida, ¿no? Ujú. Aunque empezó a hacerse los plenos, digamos, los presenciales una vez a la semana, y yo era de los que iba, digamos, ¿no? Mire, yo creo que más allá de que sea o no con pandemia, el problema no era tanto ese, sino que era un congreso básicamente de novatos. Entonces me imagino que los asesores han tenido mucha más chamba. Sí, 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 ahora, yo no sé qué tanta chamba hayamos tenido los asesores de la bancada morada, que por supuesto era tuvimos, pero sí yo creo que en promedio la bancada morada estaba Mucho muy más por encima de calificada. las de vos, de los demás por las calidades personales de la mayoría de sus integrantes. Ujú. Entonces, digamos, eso facilitaba el trabajo, o sea, había personas de mucha experiencia y de muchas capacidades y muy institucionales, ¿no? Y a pesar de ser una bancada muy pequeña, creo que fue la que terminó, digamos, marcando la diferencia de ese congreso. Tal vez así que de ahí surgió el presidente, ¿no? Claro. Entonces, fue una experiencia muy... Pero yo creo que acá la reflexión fundamental es cómo es que sobre texto de la reforma política se adoptan medidas que terminan siendo contraproducentes. Yo creo que, claro, es popular decirle a la gente, oye, si los políticos son malos, que no se reelijan, Claro. porque lo miras, digamos, en Que conjunto. ya no vengan. Pero en realidad, justamente, lo que eso ha generado son congresos de novatos. Y que los políticos buenos se retiren. Claro, pero además son congresos de novatos y muchos de esos novatos no van con ganas de aprender, No. sino van con ganas de utilizar su espacio de poder para fines particulares. Porque han llegado a esos espacios comprando su puesto y financiados seguramente por dinero ilegal. Entonces, ese no es solamente novato, sino que ni siquiera le interesa aprender, salvo aquellas Ni cosas, siquiera quiere ser político. claro, salvo aquellas cosas que le interesen en el corto plazo. Ujú. Y claro, o sea, es una cosa curiosa en el Perú. Yo recuerdo que ya en el Congreso 2006-2011 Ujú. se decía que era un pésimo Congreso, Un congreso que no podía malísimo, haber dijo. uno peor. Y el que siguió fue peor. Sí, este es el peor y ahora sí. Y el que siguió fue peor. Sí. Entonces, ¿y sabes qué? Y parece pues que el pozo no tiene fondo. Sí. O sea, un congreso es peor que el otro y digamos, el problema fundamental nuevamente es la ausencia de partidos políticos que hagan mínimamente su trabajo. Porque ese es el meollo de la cuestión. Tenemos la calidad de congreso que tenemos por la calidad de los partidos que tenemos. Ujú. Te voy a pedir un poco de chisme. Te voy a pedir un poco de chisme porque necesitamos bytes para YouTube y para TikTok. El interín de la posterior a la renuncia de Merino, esa negociación, me la imagino muy intensa. Era Francisco Sagasti no fue el primer candidato a presidir el Congreso y posteriormente ser presidente de la República. ¿Cómo fue esa negociación? Porque la primera votación para asumir la mesa directiva fue de Rocío Silva Santiesteban. Y después eso se cayó porque claramente tenían, no sé si necesariamente anticuerpos personales, pero había muchos anticuerpos ideológicos respecto a Rocío Silva Santiesteban. ¿En qué momento empiezan a mirar a Francisco Sagasti? Ya, lo que pasa es que ha habido dos momentos, ¿no? Ujú. El primer momento, que concluye con la elección frustrada de la directiva presidida por Rocío Silva Santiesteban, la lógica era que surja una lista de consenso. Ujú. Por lo tanto, la negociación de todas las bancadas era en un solo espacio, digamos. Claro. Entonces, en esa puja, en esa negociación, es que la lista de consenso sale con Rocío Silva Santisteban y con Francisco Sagasti como Para que él sea presidente del como Congreso. segundo. Ujú. Claro, lo cual también fue una cuestión que dentro del Partido Morado hubo situaciones, porque en realidad, en la medida que él era candidato a la vicepresidencia, algunos objetaban que él pudiera ocupar ese rol, ¿no? Pero creo que por el interés del país sí le tocaba desempeñar ese rol, porque creo que no había nadie más experimentado que él en el Parlamento. Pero esa primera negociación se cae, porque o sea, es curioso, y mira tú la tamaña y responsabilidad del Congreso. Ujú. O sea,
Todos se supone que se ponen de acuerdo en la lista de consenso, la mandan y luego se quitan, ¿no? Y la dejan que se caiga, claro, porque no, o sea, no compite con nadie. Claro, yo recuerdo a Urresti diciendo: le vamos a entregar el país a los rojos, ¿no? Entonces, en el debate. No compite con nadie y resulta que la dejan que se caiga, ¿no? Entonces, es ahí donde, para la segunda ronda de negociaciones, en el Partido Morado se toma la decisión, en la bancada en realidad, y ahí se estaba participando, sobre todo con Pepe Eliche, con Francisco Sagasti, que era el vocero de la campaña. ¿Sabes qué? Olvidémonos de la lista conjunta. Y ahí surge la idea de... Mira, yo recuerdo que... Claro, porque también hubo que salga una lista solo morada. Sí, justamente. Sí. Pero eso fue parte de la estrategia de negociación. Yo recuerdo que cuando se da la renuncia de la anterior directiva y se va a dar la elección, yo me doy cuenta y en un momento veo sentados en la mesa pues a Rocío Silva Santisteban, a toda la gente del Frente Amplio. Entonces, en ese momento yo me desconcerté y le digo al oficial mayor, oye... Es que era la lista que había perdido. Claro, oye, por reglamento le correspondía. ¿Y ellos qué hacen ahí? Carlomagno, ellos son los que perdieron. Entonces se quedan como accesitarios. Y ahí tomo en cuenta que, claro, un partido, en realidad tú no necesitas presentar una lista de varios partidos. Claro, eso lo haces porque quieres ganar. Exacto. Pero en términos formales, un partido solito puede presentar su lista. Cogemos y decimos, ¿sabes qué? Presentemos nosotros nuestra lista. Y presentémoslo ya. Y ese mismo día se presenta la lista. ¿Por qué? Porque si tú ya estás en carrera... O sea, tú ya estás en el mercado, son los demás los que se van a empezar a desesperar para ver cómo arman la coalición. Claro. Entonces, pero, ¿cuál era la idea? Que esa lista se armaba, pero con la vocación de ir cambiándola. O sea, ¿sabes qué? Mira, vamos quitando una pieza. Abierta negociación. Abierta negociación. O sea, ya negociamos, pero con nuestra lista inscrita. Y ahí justamente es que en la negociación se combinó, se logró persuadir al Frente Amplio, me parece que se llamaba. Obviamente Rocío ya no podía ser, pues, ¿no? Había sido, digamos, humillada, claro, de alguna manera por el Congreso. Entonces, es ahí donde conversamos con Mirta Vázquez. Yo converso con Mirta Vázquez. Claro, y tenía que ser gente que había votado, porque esa era la condición. No sé si política, no había ningún reglamento ni nada, pero lo que se hablaba en los medios y en las redes era como los que tienen que dirigir a esto es gente que votó en contra de la vacancia. Así es, justamente. Entonces... fue por eso que, por ejemplo, Gino Costa no votó por la lista de Rocío Silva, porque en la lista de Rocío Silva al final había una persona, creo que de UPP o de un partido, que había votado por la vacancia. Entonces él dijo, no, yo no voy a votar, ¿no? Entonces se aclaró ese malentendido, o sea, no era por no apoyar a Rocío Silva, sino que simplemente se estaba vulnerando ese acuerdo. Claro. Entonces se convenció a Mirta, dijo, ok, lo voy a conversar con mi bancada. Luego también hablamos con Roel, ¿no? Con Lucho Roel. Y para hablar con Roel, además, fue una cosa curiosa, porque la gente de su partido no lo dejaba solo en ningún momento, ¿no? Tuvimos que averiguar, ¿no? Con un colega que era su asesor por dónde, ¿no? Dónde estaba su oficina, ¿no? Y lo esperamos por ahí y lo abordamos, digamos, cuando lo habían liberado y decirle, oye, Lucho, ¿no? Vamos. Él aceptó, él dijo, yo voy, pero si Mirta acepta. Y además tienen que lograr que el cuarto también sea de otro grupo, ¿no? Y el cuarto fue esta señora del Cusco, ahorita no recuerdo su nombre, que era de Somos Perú. Y más bien yo no tenía el contacto y eso lo vimos con Rodolfo Pérez, que sí la conocía, ¿no? Entonces, ya a la mañana siguiente, digamos, ya se habían hecho todas las conversaciones previas y en efecto se logra presentar esta nueva lista, ¿no? Esta nueva lista recompuesta, que es la que al final gana. Claro, y todo esto ocurrió en un periodo de pocas horas. Sí, o sea, creo que llegamos a estar acéfalos de presidencia en el Perú un día, ¿no? Sí. Después de la renuncia de Merino, pero... Todo eso fue pura negociación en el Congreso, nadie se fue a su casa, nadie se fue a dormir, nadie se bañó, todos estaban ahí metidos negociando. Creo que era de sábado para domingo, sí. Me acuerdo, no, bueno, sí fuimos a dormir de unas horas, aunque sea bañarnos, sí. Sí, pero fue, digamos, un momento muy... Contra el tiempo. Fue muy interesante, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que ahí se vio es que en algún momento a alguien se le ocurrió de que la lista morada corra sola, ¿no? Sí. Cuando nosotros nos enteramos, y eso sí, los congresistas eran conscientes, oye, una lista morada no tiene ninguna opción. Y sería irresponsable mandar una lista morada. Claro, pues se va a caer. No, entonces no, o sea, claramente eso no iba, era simplemente una estrategia de negociación, un momento inicial para poder, digamos, completar una lista que sí sea multipartidaria, como al final ocurrió, ¿no? Cuando ya Francisco asume la presidencia,
él te llama o ya habían conversado previo, en medio de las negociaciones, como Francisco te había dicho, tú me vas a acompañar como asesor a la presidencia o un llamado? Eso fue casi natural, o sea, en realidad, sobre todo Pepe Eliche y yo, que éramos los asesores de bancada que estábamos más permanentemente, estuvimos en todo eso y cuando prácticamente acompañamos a Francisco, o sea, digamos, ¿no? Claro. Éramos parte del paquete un poco, Claro. o sea, ¿no? Era casi implícito, ¿no? Ah, Y ok. obviamente sí, en algún momento se tuvo que decir, oye, bueno, ¿no? ¿En qué posiciones va cada quien, ¿no? Eso sí, ¿no? O sea, tú vas aquí, Pepe a la Secretaría General, tú acá, tú allá, ¿no? Y es muy diferente asesorar una bancada, a unos congresistas, que al presidente. ¿Cuál es la principal diferencia ahí? Porque, o sea, siguen siendo decisiones políticas, pero Claro, es pero más delicado, sí, me pues, imagino. pero el presidente de la República es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o sea, es el personaje político más importante del país. Entonces, evidentemente, es diferente, ¿no? Es diferente a asesorar a una bancada chica. Pero digamos, más allá de las experiencias, yo sí recuerdo que en algún momento Francisco inclusive sacó no sé si lo hizo en un documento, en un evento, ¿no? Lecciones, ¿no? Para gobernar, ¿no? Para un gobernante. Y yo creo que esas lecciones que él da precisamente se cumplieron, ¿no? Cómo es que tú convocas a un equipo de confianza pero competente, cómo se armó ese gabinete. O sea, el gabinete de Sagasti creo que fue impecable. Excepto en los problemas que tuvieron Sí. el Ministerio del Interior. Sí, bueno, digamos, ahí hubo digamos, fue la pata más floja, pero digamos, no por problemas de corrupción. Digamos, con Rubén Vargas, el problema fue que la decisión esta de excluir a los, ¿no? De pasar al retiro ¿no? a un montón de generales. Entonces, eso obviamente generó mucha resistencia y, digamos, ahí el ministro, digamos, tuvo que asumir el costo político Claro. de algún modo, ¿no? Y hubo un ministro de 2 o 3 días que en realidad Era un topo. claro, ese sí, digamos, ese sí. Clover Aliaga era un topo. Sí, entonces, bueno, y tuvo que salir inmediatamente, ¿no? Pero ya con Pepe Eliche creo que el asunto se estabiliza y me parece que hizo una extraordinaria gestión, ¿no? Sí. Claro, eso implicaba sacrificar una pieza en Palacio de Gobierno, ¿no? Que él era el secretario general para que ocupe esa responsabilidad, pero precisamente, oye, ¿no? Ya Francisco Sagasti necesitaba poner a alguien de extrema confianza y ya no podía, digamos, arriesgarse Claro. nuevamente ¿no? a que venga otro topo o alguien que, ¿no? Porque estaban al acecho. ¿No? La presidencia de Sagasti es recordada porque se recuperó un poco la estabilidad, ¿no? Habíamos estado muy convulsionados, veníamos, ¿no?, de semanas de protestas. Pero creo que, según mi criterio, creo que fue un error político alejarse de la bancada morada. Creo que fue un error político eso. Ya, pero el error... ¿Cómo se tomó esa Sí, decisión? el error no fue atribuible a Francisco Sagasti, ¿no? Y ahí, digamos, sí hubo un punto de discrepancia que yo expresé, ¿no? ¿Cuál era digamos, una postura que fue la postura del partido y del presidente del partido era que tenía que haber una separación total entre el gobierno de Sagasti y el partido y la bancada, ¿no? Sobre todo por el contexto electoral. Ujú. Entonces yo estaba de acuerdo en el sentido de que el gobierno de Sagasti no podía ser un gobierno morado. No. Por lo tanto, no podía llenar el gobierno, ¿no? Los ministerios de gente morada, ¿no? Ujú. Pero una cosa es el gobierno y otra cosa es la bancada. Sin embargo, yo sí fui enfático en defender la tesis de que la bancada morada Tenía que ser ser oficialista. una bancada de gobierno. Ujú. Bueno, yo insistí en esto, pero lamentablemente no... La decisión de la presidencia del partido fue en un sentido distinto y se impuso. Ujú. Y yo Porque quiero... eso es entender poco la realidad, porque, o sea, si Francisco Sagasti, uno de los fundadores del Partido Morado, vocero de la bancada morada, llega a la presidencia y de repente viene el Partido Morado y dice, no tenemos nada que ver con él. O sea, para la población, para los ciudadanos, es absolutamente disonante y poco creíble. Y además, políticamente, un suicidio. ¿Por qué? Porque claramente el gobierno de Sagasti había surgido votado por sus enemigos, Ujú. por aquellos que desde el primer día iban a querer destruirlo. Ujú. Y en ese contexto, la bancada morada tenía que convertirse en el gran bastión, el último bastión en el Parlamento de defensa. Una del defensa gobierno. mínima, Una política, defensa justamente política. en el espacio de donde van a surgir todos los disparos ataques. contra el gobierno. Entonces, ahí
Esa era la primera gran defensa y ese tenía que ser su papel. Porque además los congresistas no deberían tener ningún rol en la campaña electoral. Además, o sea, ni siquiera lo pueden tener legalmente. Entonces, lamentablemente se impuso la decisión de la presidencia del partido y luego se le comunica al ya presidente Francisco Sagasti. Uh-huh. Él simplemente le acepta. Bueno, pues, o sea, ok, sí, esos son los términos, yo acepto, porque, digamos, ¿no? Ya él no podía, ¿no?, tratar ni siquiera de incidir en ninguna decisión partidaria del partido, pero no, o sea, no fue algo que atribuible a Francisco Sagasti, ¿no? Perfecto. Es más, yo te puedo decir algo. Ni bien acabó la primera vuelta, ¿no? Al día siguiente de las elecciones, yo sugerí la posibilidad de que todavía quedaban unos meses y todavía el Congreso iba a seguir insistiendo con a ver cómo se va la... Te voy a vacar. Sí, no. Entonces, se vio la posibilidad de que, aunque sea en lo que quedaba, se restablezca esa relación. Se intentó, ¿no? Lamentablemente ya no funcionó, ¿no? Porque se quisieron poner condiciones que ya no venían al caso, ¿no? Entonces, y aparte ya era tarde. ¿no? Entonces ya se continúa así nomás. Pero sí yo creo que fue una decisión equivocada, ¿no? Uh-huh. ¿Eso fue tu clic para salir del partido? No. ¿O fue una acumulación de situaciones? Yo creo que fue una acumulación de situaciones y básicamente, digamos, en términos generales, una de las características que tiene que tener un partido, digamos, institucional, republicano, sin negar la figura de un liderazgo, en política tienen que haber líderes, pero no pueden ser el típico caudillo dueño de un partido. Y yo creo que ya hacia el final de la etapa en la que yo estuve, sí, claramente empecé a identificar estos signos, ¿no? De que ya no se estaban tomando decisiones de un partido institucional, sino decisiones que convenían o que se acomodaban mucho a la mirada y al interés del líder del partido, ya en una lógica ya caudillista, ¿no? Uh-huh. Y el primer elemento es que en lugar de que... Mira, yo recuerdo que... Pero estamos hablando de esa visión en el periodo de campaña, o porque, valgan verdades, tú has sido asesor de campaña, yo también he sido asesor de campaña, entonces el periodo de campaña es absolutamente caudillista y vertical. No, pues, pero no. O sea, posterior a eso se porque tiene que ver con decisiones partidarias, uh-huh. ¿Ya? Una primera decisión partidaria... Yo recuerdo mucho a Alberto Bengolea, uh-huh. Que en ese momento era el presidente del PPC. Él lo que hizo al día siguiente, a los 2 días, él renuncia y manda una carta que me pareció muy simpática. O sea, él básicamente más o menos decía, oye, a mí mi papá desde niño me enseñó que un hombre tiene que asumir sus responsabilidades. Básicamente dijo, oye, yo era el presidente del PPC y bajo mi liderazgo esto salió mal, un resultado desastroso. Oye, uh-huh. Lo mínimo que puedo hacer es dar un paso al costado. O sea, asumes tu responsabilidad política y más allá de saber qué pasó, quién tuvo las... No, o sea, pero la cabeza tiene que dar el ejemplo. Lo que yo propuse fue, ¿sabes qué? Todos los dirigentes, incluyéndome, porque yo era parte del comité político, yo era secretario de doctrina, yo propuse, oye, todos, empezando por Julio, pongamos nuestros cargos a disposición, asumamos nuestra responsabilidad política frente a la militancia. Y en lugar de querer reconocerse eso, más bien el discurso fue culpar al gobierno de Francisco Sagasti, ¿no?, por el resultado electoral, lo cual era descabellado. Entonces, digamos, a partir de ahí ya empezaron las cosas empezaron, creo, a tomarse decisiones que no obedecían a una lógica institucional, ¿no? Uh-huh. Y por lo menos en ese momento sentíamos que la semilla republicana no podía crecer ya en ese terreno del Partido Morado, ¿no? Como que es como pues un terreno que está contaminado, ¿no? Se llena de toxinas, entonces tú siembras algo y ya no va a crecer. Exacto. Claro, tú puedes agarrar, levantar la tierra, abonarla, ¿no?, regenerarla, pero para eso tienen que permitir que lo hagas, pero ese terreno estaba cercado y había alguien que tenía la llave y ya no te dejaba entrar para eso. Entonces dijimos, oye, bueno, aquí ya no se puede, mejor llevemos nuestras semillas a otro terrenito, pero que donde sí se pueda sembrar, ¿no? Y ese nuevo terreno es Confluencia Perú. Sí, a ver, Confluencia Perú... ¿Qué es Confluencia Perú? Porque tengo un comunicado publicado justamente en el fanpage de Confluencia Perú, que es firmado por el colectivo Sumar, Confluencia Perú, Fuerza Ciudadana, Movimiento Autogobierno, Ayucusco, Red Nacional Mariateísta y uno más. No, ese debe ser de Consenso Ciudadano. De Consenso Ciudadano. Que es otro espacio, digamos, más de encuentro. Pero Confluencia Perú, a ver, cuando yo renuncio al Partido Morado, en realidad no lo hago solo.
Luego, junto con un grupo de militantes bastante amplio, básicamente todo lo que era el equipo de doctrina en ese momento y algunos de plan de gobierno, nos retiramos y algunos de algunas bases, ¿no? Sobre todo Arequipa, Ancash y Lambayeque, ¿no? No es que nos retirásemos miles, ¿no? Nos retirásemos un poco más de 100 personas, ¿no? Claro que también en esa misma época otros se estaban retirando del partido, Pedro Gamio, etcétera. O sea, en realidad hubo una diáspora. Claro. Ya. Pero nosotros, digamos, lo que decidimos fue, oye, ¿no? Bueno, nos retiramos para llevar nuestra semilla republicana a otro terrenito, pero ya desde el principio dijimos, oye, no tiene sentido tratar de fundar un partido nosotros solos cuando hay otros colectivos que, más allá de matices ideológicos, apuntan en la misma dirección. Gente que se denomina progresista, etcétera, centroizquierda, liberales, sociales, etcétera. Oye, mejor juntémonos. Y casi desde el inicio, lo primero que fundamos fue Perú Republicano. Perú Republicano es ese colectivo que sale del Partido Morado. Perú Republicano nos juntamos con un colectivo que salía de Fuerza Ciudadana, que se llamaron Confluencia Ciudadana. Nos juntamos con un grupo que se llamó Colibrí, con otro grupo, Dignidad Magisterial, que era un colectivo antiguo de profesores que eran pro reforma magisterial, y luego se sumó un colectivo Unión por la Esperanza. O sea, nos juntamos 5 colectivos con la idea de confluir para hacer un solo partido. Un paréntesis, la red magisterial no tenía nada que ver con Pedro Castillo. No. Sí, porque de ahí puede salir. Era Dignidad Magisterial. Es más, Dignidad Magisterial entiendo yo que se formó más o menos en 2011, 2012, en un contexto en el cual había el tema de la reforma magisterial. O sea, la reforma para que la carrera magisterial sea meritocrática. Muchos profesores se opusieron a eso, sobre todo los gremios tradicionales. Claro. Pero habían profesores que sí estaban a favor de la reforma. O sea, ellos son Dignidad Magisterial. Son los que creen en la meritocracia. Por si acaso. Entonces, está bueno hacer esa salvedad. Nosotros como Confluencia Perú, y eso lo tenemos escrito en nuestros documentos, siempre dijimos, incluso nosotros seguimos siendo pequeños. Necesitamos buscar una gran coalición de centro político, centro izquierda, centro derecha, y eso solo puede ser juntándonos con otros. Y en ese proceso, digamos, iniciamos ya como Confluencia Perú conversaciones con diversos actores. De hecho, hemos vuelto a conversar en una temporada con el Partido Morado en varias reuniones, con otras organizaciones, ¿no? Justamente en esta idea de tender puentes, ¿no? Hubiese sido interesante que quizás con el Partido Morado se pueda llegar a un acuerdo. Y esta era una idea que, de hecho, Francisco Sagasti alguna vez la estuvo impulsando. O sea, ¿no? ¿Cómo armas una gran coalición política? Necesitas un partido inscrito, pues. Porque si no, ¿cómo le das la legalidad? Claro. Pero para que tú armes una coalición, ese partido que aporta el registro en la coalición, pues tiene que estar dispuesto a aceptar que es una coalición. Claro. Y una coalición implica que los coaligados acuerdan los términos de la coalición. Una coalición no significa, oye, inscríbete a mi partido y ustedes entren y yo los absorbo. Eso no es una coalición. Claro. Entonces, esas condiciones no se dieron objetivamente. Pero sí varios de los que nos habíamos estado juntando con otros, entre ellos con el Partido Morado, dijimos, oye, pero nosotros estamos en la lógica de la coalición y además por ahí hay una idea de inscribir un partido. Y concretamente, en ese momento ya Alfonso López Chao formaba parte de una organización que se llama Ser Perú, y que ya estaban en la dinámica de sacar el registro, los trámites en el jurado, ¿no? ¿Es Alfonso López Chao el principal actor en este momento de esta confluencia, de esta integración de organizaciones? Es un actor visible porque, digamos, ciertamente él ha adquirido mucha visibilidad, digamos, en los últimos meses, pero nosotros conversando con él le dijimos, oye, en lugar de que tú inscribas tu partido con tu grupo, oye, habemos varios como Fuerza Ciudadana, nosotros, varios colectivos que nos hemos estado encontrando, estamos en la misma. ¿Por qué mejor, en lugar de que sea un partido, no hacemos que la coalición, como coalición, inscriba un partido, ¿no? Y nos sumamos a tu proyecto? Empezamos las conversaciones y básicamente eso ahorita está en camino. Entonces ya se ha iniciado el proceso de inscripción de un partido que se va a llamar Ahora Nación. Ahora Nación, que se integra por, digamos, este grupo de Alfonso López Chao que venía de Hacer Nación, Confluencia Perú, Fuerza Ciudadana, el colectivo Sumar. Por ejemplo, ahí en ese espacio también están participando personalidades como Carolina Lizárraga, por ejemplo, está ahí, ¿no? Marisol Perestello. Entiendo que están en conversaciones, okay. Ya ha habido alguna conversación. De hecho, me la encontré hace un par de días, antes de ayer, me la encontré en
en una actividad de la mula, y un poco volvimos a conversar. O sea, digamos, justamente es esa idea, ¿no? De tener un partido, un registro, ¿no? Que pueda aportar en la construcción de esa coalición. Si eso una vez se inscribe, ¿habrían posibilidades de sumarse con otros? Por supuesto, ¿no? De repente ya en una alianza electoral. Claro. Pero tiene que haber, digamos, lo que creo que no sea saludable es que haya un solo registro. Porque ese es uno de los problemas que he tenido, por ejemplo, cuando ha habido intentos de coalición de la izquierda. Siempre quien tenía el registro tiene único la sartén por el mango. Tiene la sartén por el mango y al final termina imponiendo condiciones. Cuando se molesta, cual Kiko agarra su pelota y se va y los deja a los otros colgados. Claro. Entonces, tú evitas eso teniendo varios registros, ¿no? Que un poco le den más equilibrio a la coalición, ¿no? Lo más responsable en política, y justo desde lo que hemos estado hablando, es hacer un esfuerzo por presentar una apuesta programática, ¿no? Eso es lo responsable. Pero sabemos que en el Perú no necesariamente las apuestas programáticas tienen éxito electoral, porque los peruanos, la dinámica electoral peruana es caudillista hace rato. ¿Cómo se equilibra eso? Ya. Se equilibra por la forma como construyes el programa. Uno de los errores de los partidos es que como en realidad no son representativos, no tienen tejido social, el promedio de partidos hace el programa para cumplir con el requisito del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es más, tú puedes contratar, ¿no? Una consultoría que te haga el programa y listo, cumples con el requisito. Ok. Otros, mejor intencionados, hacen en efecto un buen programa con su equipo de técnicos, pero igual sigue siendo un esfuerzo centralizado. Un real programa electoral es aquel que responde a un electorado. Actualmente el Perú está en un proceso de movilización, más allá que ahorita hayan amainado las movilizaciones, pero hay un conjunto grande de demandas ciudadanas, sobre todo en el sur, por ejemplo, que no están siendo representadas por ningún partido. Un programa político tiene que recoger las banderas, o por lo menos parte de las banderas de esos sectores sociales a los que pretende representar. O sea, es hacer política en serio. Claro. Hacer política en serio implica construir representación. ¿Y tú cómo construyes? Recoges las banderas, ¿no? Y además, tú le dices, oye, ¿no? Estos problemas que tú tienes se pueden resolver con estas medidas, ¿no? Es un proceso incluso de negociación. O sea, la diferencia es cómo construyes el programa. Y nosotros queremos construir un programa que sea representativo de los sectores a los que queremos representar. Y básicamente eso pasa por también un sector muy amplio, ¿no? O sea, que sean ideas que hagan eco en una parte importante de la población independientemente de los actores que propongan estas ideas. Claro, o sea, justamente un partido, ¿qué es lo que hace? ¿No? Recoge demandas, diversas banderas, las ordena. Como que estamos hablando de partidos políticos 1.0, porque acá en Perú eso es una ficción, básicamente. No es lo que ocurre normalmente. Justamente, lo que se trata es de hacer política. O sea, hacer política implica el ABC de la política. Tú recoges demandas ciudadanas, las ordenas, las articulas, las integras, porque no todas las demandas van a ser convergentes, ¿no? Justamente eso es el rol que tiene que hacer un partido. O sea, si ese trabajo lo vas a hacer, muy probablemente ese programa sí va a ser representativo. Pero en el Perú, pues eso no se hace, ¿no? Pero de todas maneras, igual creo que, como para aterrizarlo un poco más, es importante que el actor, el intérprete de estas ideas, también tenga un rostro carismático, que sea una persona cercana. Y es por eso que te preguntaba por Alfonso López Chao, porque parece que está en el intento de construcción de ese personaje político. Y me imagino que se le van a sumar más personas. Sí, a ver, ¿cuál es una de las cosas interesantes que yo veo en el discurso de López Chao y que por supuesto respaldo en ese sentido, ¿no? Cada vez que tú le preguntas si él quiere ser candidato, él te va a decir, sí, yo estaría dispuesto a ser candidato siempre que, primero, estas son las condiciones, compita junto con otros en un proceso interno y hay con una plataforma, un militante, un voto. Y ahí quien gana, ese es el que va a representar. Y dos, sobre la base de un programa, una plataforma que él considera que tiene que ser de centro izquierda, que se tiene que construir. Entonces estamos hablando de democracia interna, algo que está en la ley de partidos, pero que ningún partido en realidad lo hace. O sea, y la democracia interna pasa porque tú admitas la posibilidad de que no hay un candidato natural. Incluso el que parece el más pintadito, ¿no? Puede perder en un las momento, primarias. Porque las cosas pueden variar. Mira lo que pasó con Julio Guzmán. En un momento era, digamos, la estrella, pero luego en otro momento, digamos, en virtud a las circunstancias, está en otra situación. Claro.
¿no? Y probablemente en una elección más abierta, más competitiva, pudiera haber sido otro el resultado. Entonces, eso de que hay un candidato natural y que si no ese es el candidato el que lo representa no va, creo que es nociva para la construcción de institucionalidad. Entonces, a mí sí me gusta, yo suscribo que se diga eso, ¿no? Yo quiero ser candidato y qué bacán que haya 2, 3, 4, 5. Que cada uno, ¿no? Presente su programa, sus ideas, ¿no? Y vamos compite internamente y que ganen mejor. Y una vez que sale un ganador, todos los demás se alinean con ese representante. Que sería lo básico en una Así organización partidaria disciplinada. Entonces es cómo construyes la candidatura, creo que también va a ser importante, ¿no? Claro. José, ¿cuánto rato me das? No le he preguntado nada a Dina Boluarte. Ahí quedan 5. 5. Y acá puede seguir 10. Ya. ¿10 más tenemos? Ya. Sí, tranqui. Que hago como que el corte, el falso corte. Tenemos como un falso corte porque cuando se nos muere una cámara decimos, sí, ya nos vamos y después seguimos hablando porque te van las otras 2 cámaras. 5 acá, ya. Este es el falso corte. Hemos pasado por tu perfil, Congreso, presidencia, organización partidaria. Hablemos un poquito de coyuntura. El informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. ¿Es tan contundente para el gobierno? ¿O es sesgado, como se está diciendo en algunos sectores? Justamente anoche tenía una discusión en el chat de San Marcos de profesores con un profesor que publicó una nota en El Comercio, sumándose a los que dicen que es un informe sesgado, y los argumentos para decir que es sesgado de este profesor decía, no dice nada del policía que fue quemado, no dice nada de los policías que se ahogaron. Pero sí dice. Sí, pues justamente, o sea, ahí me di cuenta, y luego ves en redes sociales que muchos empiezan a decir que es sesgado diciendo cosas que el informe no dice. O sea, ni siquiera lo han leído, pero ya dicen que es sesgado, ¿no? Yo me he dado el trabajo de leerlo más de una vez, de hecho he sacado unos 3 TikToks ahí para destacar algunas ideas. Me parece que es objetivo. Para empezar, una primera cuestión importante que dice es toma posición respecto de lo que ocurrió el 7 de diciembre con el acto de Pedro Castillo. Claro. Y lo califica claramente como un quiebre del orden constitucional, como un golpe de Estado, y es más, recuerda que saludó la actuación del resto de instituciones, que ayudó eso a que se restablezca inmediatamente el orden democrático. Fue tan ejemplar que incluso había gente que no se terminaba de enterar que Castillo había dado un golpe de Estado y que creo que eso influye bastante en cierta percepción de un montón de gente que creen que a Castillo le dieron el golpe de Estado. Fue tan rápido, tan ejemplar que de repente generas justo la percepción contraria, ¿no? Entonces, lo primero es, o sea, respecto de ese hecho claramente está diciendo lo que es objetivamente. Si fuera sesgado, simplemente no decía nada de eso. Porque si fuera sesgado en un interés de atacar al actual gobierno, es más, hubiese podido desarrollar más la tesis de los que dicen que en realidad no se alcanzó la votación en el proceso de vacancia, que los 104 votos, ¿no? Etcétera. No se detiene en eso. Se dice, fue un golpe de Estado y se restableció inmediatamente gracias a los otros órganos. ¿Ok? En segundo lugar, una cosa muy interesante que dice es que habla del derecho a la protesta, pero recoge todas las vulneraciones al derecho a la protesta, la violencia, las tomas de aeropuerto, la quema de locales, y lo condena y dice de manera expresa, ¿no? La violencia no está amparada por el derecho a la protesta y el Estado tiene el deber de reprimir esos actos de violencia. O sea, no es verdad, como dicen algunos, que avala no, toma una postura. Obviamente, como Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que defender el derecho a la protesta, que es pacífica y sin armas. Eso es un derecho sagrado. ¿Cuándo vulneras ese derecho? Cuando recurres a la violencia. Claro. Eso ya es delito. Y el Estado lo tiene que reprimir con las armas de la legalidad, no asesinando personas. Exacto. Okay. Y obviamente lo otro es, y es contundente, sí, ciertamente en afirmar de que lo que ocurrió en el Perú son ejecuciones extrajudiciales, posiblemente masacre y claramente violación de derechos humanos. Entonces,
Y eso, digamos, no solamente lo dice la Comisión Interamericana, lo dijo antes Amnistía Internacional, lo dijo Human Rights Watch, lo dice cualquier prensa independiente, o y sea... cualquiera que vea un video de lo que pasó en Ayacucho. Entonces, está diciendo objetivamente lo que es y está dando las recomendaciones que tocan. Obviamente, el peso de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es el mismo que el informe de Human Rights o que el informe de Amnistía Internacional, respecto al cual el gobierno puede decir, estos son ONGs. No. Bueno, la Comisión Interamericana no es una ONG, claro. Es una instancia supranacional cuyas decisiones son vinculantes para el Estado. Es un organismo de la OEA. Así es, entonces claro. Y ciertamente, sí, obviamente sí pues, se entiende la preocupación de los altos mandos del gobierno, porque tarde o temprano van a tener que someterse a la justicia y muy probablemente varios de los que están allí vayan a tener que asumir sus responsabilidades penales. Claramente hay una reforma policial pendiente ahí, que creo que es lo que se intentó hacer en el gobierno de transición de Sagasti con el pase al retiro de tantos generales. Igual Sagasti tuvo una protesta en su gestión con fallecidos. Uh-huh. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones cuando ya llega la noticia de que, oye, esto se está tornando violento, ¿no? Y cómo no se llega a los niveles absurdos de represión con que llegó Dina Boluarte en su primera semana de gobierno? Para empezar, identificando responsabilidades. Uh-huh. Por ejemplo, hubo una muerte, me parece que en Ica, uh-huh, y hubo otra en Trujillo. Uh-huh. ¿Ok? Recuerdo la de Trujillo, ¿no? Es un policía que desobedece una orden, lo asesina al otro, inmediatamente es identificado, se le procesa, se le separa. Claro. ¿Qué es lo que hemos visto en este gobierno? No. O sea, las Fuerzas Armadas no simplemente se les da rienda suelta y se les deja actuar. O sea, en realidad, ¿y por qué han actuado así? Porque ellos han sentido que tienen el respaldo político para actuar así. Por lo tanto, en su momento, cuando eso se investigue, eso va a escalar. O sea, es una diferencia fundamental. Sí, pues, o sea, en cualquier gobierno, lamentablemente, en un contexto de crisis y de protesta social, podrían ocurrir muertes. Claro, porque... pueden ocurrir muertes. Pasó en Conga, pasó con Merino, pasó con Sagasti, pero acá con Dina Boluarte se descontroló absolutamente, porque, es más, hay testimonios que se recogen de los policías, de los militares, que decían, vamos a cazar terrucos. Entonces... la estigmatización hacia la protesta fue al punto que se deshumanizó al manifestante. Y eso fue lo que envalentonó. Entonces, eso no nace solamente de las tropas, de los agentes de seguridad. No, es toda una claramente lógica. Hay una cadena. Es una lógica que está dirigida ideológicamente por los principales actores que controlan el Congreso y en el gobierno. O sea, si tú sientes el respaldo de tus autoridades políticas, ¿no?, que están con ese discurso, obviamente los que ejecutan dicen, oye, yo básicamente estoy ejecutando, estoy cumpliendo lo que piensa quien está en el poder, a quienes yo me debo. Uh-huh. Entonces, o sea, sienten ese aval, ese respaldo. O sea, por eso es que las responsabilidades no van a quedar en el nivel de los que ejecutaron, ¿no?, en los mandos policiales. Esto va a escalar, tenlo por seguro. Y uno lee ese informe y eso queda claro, eso va a escalar. Eso va a escalar. Carlomagno, te agradezco mucho este tiempo que te has tomado con nosotros. Ojalá podamos tener otro espacio, otro tiempo, puedas regresar, porque la conversación ha estado súper interesante. Te agradezco un montón. Muchas gracias. Estamos